El contexto de este devocional es Génesis 20, 1 al 18. De allí Abraham partió hacia la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. En Gerar vivió como un extranjero. Allí Abraham presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, envió por Sara para tomarla como mujer. Génesis 20, 1 y 2. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham decidió mudarse. Algunos estudiosos bíblicos sostienen que el motivo de tal traslado fue que tal vez, después de la devastación de estas dos ciudades, las condiciones atmosféricas cambiaron momentáneamente, lo cual hizo que Abraham no pudiese seguir desarrollando allí sus tareas como ganadero, al menos por un buen tiempo. Otros suponen que quizás Abraham ya no quiso vivir en aquellas montañas desde donde podía verse la región de las ciudades destruidas, porque seguramente eso le hacía recordar el terrible juicio que había caído sobre ellas. La Biblia no nos explica los motivos. Sin embargo, lo cierto es que Abraham avanzó en dirección al sur, más allá de Cades Barnea, y continuó su viaje hasta Gerar. Cuando llegó a aquella tierra, Abraham, que era un forastero, nuevamente volvió a mentir acerca de su relación verdadera con Sara, ocultando que ella era su esposa y diciendo a todos que era su hermana. Probablemente la preocupación de Abraham no tenía que ver con que Sara pareciera una hermosa joven a los 90 años de edad, sino más bien con las costumbres de la época. Abraham era uno de los hombres más ricos e influyentes de aquella región, y para Abimelec, el rey de Gerar, compartir lazos familiares con él podía ser algo muy beneficioso. Tanto en aquel entonces como a lo largo de toda la historia, los lazos matrimoniales entre personas poderosas eran asuntos de conveniencia política más que algo romántico. Parece increíble, pero aquí estaba nuevamente Abraham, 20 años más tarde, cometiendo el mismo error y diciendo la misma mentira que mucho tiempo antes había dicho a Faraón, tal como se relata en Génesis 12, del 10 al 13. Parece increíble, hasta que reconocemos nuestra propia tendencia al pecado. 20 años más tarde, Abraham tropezó en algo que ya había tropezado antes. En vez de confiar en que Dios mantendría a su familia unida, inventó su propio plan, un plan que fallaría completamente. Piénsalo, la edad no nos hace santos automáticamente. Si no estás sometido al Espíritu de Dios de manera continua en tu vida, repetirás en tu vejez los mismos patrones de pecado que tuviste en tu juventud. El teólogo británico John Owen escribió: «Mata al pecado o el pecado te matará a ti». Pero ¿de qué manera podemos luchar contra el pecado? ¿De qué forma nos resguardamos ante el peligro de volver a caer en pecados que creíamos vencidos? Existen algunos principios prácticos que pueden ayudarte. En primer lugar, necesitas reconocer tu condición de pecador. Muchos cometemos el error de no ser lo suficientemente humildes como para reconocer nuestras debilidades y confesarlas ante el Señor. La Biblia dice: «Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia». Proverbios 28:13. Aquel que no reconoce que está enfermo no irá al doctor, ni aceptará un tratamiento, y como consecuencia jamás podrá sanar. Aquel que no deja de lado el orgullo y reconoce su pecado, no acudirá a Dios, y como consecuencia jamás recibirá la misericordia, la gracia y la ayuda divina que precisa para vencer. En segundo lugar, necesitas mantenerte unido al Señor. ¿Cómo se logra esto? Practicando disciplinas espirituales tales como orar, leer la Biblia, congregarte con tus hermanos, etc. Estas son conductas imprescindibles para vencer el pecado. Jesús dijo: «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Juan 15:5. Solo en unión vital con Jesús serás capaz de dar fruto de santidad. Piénsalo. Si Jesús pasaba noches enteras hablando con su Padre, ¿qué te hace pensar que tú no necesitas hacerlo? Si Jesús pudo vencer la tentación utilizando las verdades que había aprendido, estudiado y memorizado de la palabra,
¿Qué te hace pensar que tú podrás vencer al pecado sin conocer tu Biblia? La oración, la lectura y la meditación de la palabra de Dios son dos de las armas más importantes para hacer morir a diario el pecado en nuestras vidas. En tercer lugar, necesitas reconocer tus áreas de peligro. No todas las personas son tentadas de la misma manera. Todos luchamos con ciertos pecados específicos. Por lo tanto, es sabio que con la ayuda del Señor aprendas a reconocer tus debilidades. Después de la catástrofe nuclear ocurrida en 1996, Chernobyl se convirtió en una zona de peligro extremo. Por ese motivo, toda el área está rodeada de carteles de advertencia. Del mismo modo, nosotros también debemos cuidarnos y evitar completamente todo aquello que pueda dañarnos. Existen escenarios, situaciones, lugares, personas y momentos que representan un gran riesgo para tu vida espiritual. Reconocerlos te permitirá mantenerte alerta y tomar medidas drásticas para evitar caer en pecado. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8.